Hay momentos en los que tu vida cambia sin ninguna advertencia. No son grandes momentos cinematográficos. No hay música ominosa. No hay nubes oscuras que se acercan. Solo el tono de llamada en una tarde normal de un día de semana. Y antes de que siquiera hayas dicho hola, el suelo bajo tus pies ha cambiado. Eran poco más de las 4 cuando mi teléfono se iluminó. El nombre de mi hija June brillaba en la pantalla. June no me llama al trabajo. Me envía mensajes de texto, generalmente memes, preguntas sobre la tarea o fotos de nuestro perro que parece estar considerando una carrera en la política, pero no llamadas. Su voz era débil cuando contesté. Mamá, estoy en la estación de policía, ¿puedes venir a buscarme? Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No puedo. Solo ven ahora. La línea se cortó. Miré fijamente mi teléfono como si pudiera ofrecer subtítulos para lo que sea que eso significara. No lo hizo. La estación de policía olía ligeramente a café quemado y a desinfectante. El tipo de olor que promete que nada bueno está por suceder. El oficial del mostrador no perdió el tiempo con una bienvenida. ¿Está aquí por June Dalton? Sí, soy su madre. Volteó una hoja en su portapapeles. Fue detenida por hurto. Se encontró un collar de oro en su bolso con la etiqueta de seguridad todavía puesta. Por eso sonó la alarma. Era el tipo de explicación que daría sobre una multa de estacionamiento. Rutinaria, impersonal, pero me golpeó como un puñetazo. Abrí la boca para decir, eso es imposible. Pero no salió nada. En lugar de eso, solo asentí y firmé el formulario de liberación. June apareció unos minutos después. Caminaba como si el suelo estuviera hecho de cristal. Sus ojos fijos en algún lugar cerca de sus zapatos. Su mochila colgaba de un hombro, balanceándose ligeramente con cada paso. Un accesorio de apariencia culpable en la peor obra de teatro del mundo. Yo no lo hice, dijo, las palabras saliendo apresuradamente antes de que yo pudiera hablar. Lo sé. Mi voz era lo suficientemente firme, pero mantuve mi mano en su hombro hasta que estuvimos afuera. En el coche, no me miró. El silencio llenó el espacio entre nosotras hasta que finalmente dijo, me miraron como si fuera asquerosa, como si ya supieran que era culpable. Te lo juro, mamá, ni siquiera lo toqué. Explícame todo paso a paso. Estaba con la abuela y el abuelo. Salimos de la tienda. La alarma sonó. La seguridad se acercó. Estaba en mi bolso. No sé cómo llegó allí. La observé por el rabillo del ojo. Su voz era uniforme, pero sus manos estaban apretadas en su regazo. Sus nudillos blancos, como si se estuviera conteniendo. No acusó a nadie, pero la imagen en mi cabeza no necesitaba más detalles. Cuando llegamos a casa, le dije a June que subiera y tratara de relajarse. Ella asintió y desapareció sin decir una palabra. Me quedé en el asiento del conductor. El motor apagado, el silencio presionando. Busqué a mamá en mis contactos y presioné llamar antes de que pudiera pensarlo mejor. Contestó al segundo timbre, su tono ligero, casi divertido. Hola. Mamá, June fue arrestada mientras estaba con ustedes, ¿puedes explicarme qué pasó? Oh, tal vez solo quería impresionarme, dijo mamá, como si estuviéramos hablando de un proyecto escolar en lugar de un cargo criminal. Ella no es el tipo de persona que haría algo así. Tiene 15 años. Los adolescentes hacen tonterías, ¿cuál es el problema? Mi hija no hace tonterías. Ella sigue las reglas. Le estás dando demasiada importancia. Los niños experimentan. Su voz era tranquila, pero mis manos agarraban el teléfono con tanta fuerza que podía oír el leve chirrido de mi piel contra la funda. ¿Pusiste ese collar en su bolso? Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que escuchara un sonido débil de fondo. Quizás ella moviéndose en su silla. Quizás nada. Estás haciendo un escándalo de la nada, dijo finalmente. No discutí, no porque le creyera, sino porque sabía que si empezaba, no pararía. En ese momento, pensé que había entendido lo que había sucedido. Ese fue mi primer error. A las familias les gusta decirse a sí mismas que tienen sus rarezas.
en la nuestra, la rareza era que mi madre robaba cosas. No era por desesperación. Éramos de clase media, estábamos cómodos. Simplemente era ella. Cuando era pequeña, pensaba que los hallazgos de mamá provenían de ofertas increíbles. Para cuando tenía 8 años, ya había descubierto que las ofertas no ocurrían en la tienda. Ocurrían después de que ella deslizaba algo en su bolso. A mi hermana menor, Leona, le parecía divertidísimo. Se unía a estas pequeñas aventuras y copiaba cada movimiento. Las dos eran un equipo. Yo no era parte de él. Leona fue la favorita desde el principio. No porque fuera más bonita o más inteligente, sino porque era divertida. Rompía las reglas, aceptaba el desafío, empujaba los límites. Yo era lo contrario. Si el letrero decía no pisar el césped, yo no pisaba el césped. Mamá y Leona llegaban a casa riendo, llenas de bromas internas. A mí me decían que era demasiado seria o que no era divertida. Mi papá no participaba en los robos, pero tampoco los detenía. Simplemente se encogía de hombros y decía, así es tu madre. Como si fuera un defecto encantador. Una cosa es vivir con un defecto encantador. Otra es crecer en una casa donde las reglas se aplican a ti, pero no a todos los demás. A medida que crecí, mamá disminuyó el ritmo, o al menos eso pensé. Una vez tuvo terapia ordenada por el tribunal después de que la atraparan, y todos fingimos que eso la había arreglado. Pero de vez en cuando dejaba caer un comentario sobre la emoción de una manera que me hacía dudar. Aún así, mantuve la paz. ¿La visitaba? Llevaba a mi esposo, Rowan. Cuando se jubilaron, incluso ayudé con su hipoteca para que pudieran quedarse en su casa. No era ciega al favoritismo, especialmente después de que Leona y yo tuvimos a nuestras hijas en el mismo año. Astrid, la hija de Leona, se convirtió en la nueva favorita. Era audaz, un poco imprudente, exactamente el tipo de niña de mi mamá. Mi hija June no era así. Era como yo. Reflexiva, cuidadosa, una seguidora de las reglas hasta la médula. El amor de June por las reglas no se trataba de miedo. Realmente creía en ellas. Si te decía el límite de velocidad, no era para ser una fastidiosa. Era porque, en su mente, el orden hacía que el mundo fuera seguro. Para cuando tenía 12 años, decidió que quería estudiar Derecho. Empezó a devorar series de crímenes, analizando escenas de tribunales, señalando errores de procedimiento como si hubiera nacido con una insignia. Así que cuando descubrió el programa de exploradores de la policía, fue como si alguien hubiera construido un sueño solo para ella. Era competitivo. Entrevistas, verificación de antecedentes, todo el proceso. Pero entró, y estaba emocionada. Durante meses, fue de lo único que habló. En el almuerzo del domingo, sonreía radiante al otro lado de la mesa, explicando los patrullajes y la recolección de pruebas. Astrid ponía los ojos en blanco. Mamá sonreía cortésmente, pero era una sonrisa forzada, del tipo que usas cuando esperas que alguien cambie de tema. No le di mucha importancia. Las familias son complicadas. Luego June fue de compras con mamá y papá. Ya sabes el resto. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el favoritismo, las bromas internas, el peculiar hurto. Nada de eso era inofensivo. Era un sistema. Y mi hija acababa de ser arrojada a él. Si hubiera visto lo que venía después, me habría preparado. Pero eso es lo que pasa con la familia. Siempre piensas que ya has visto lo peor. Lo que pasa con la crianza es que te acostumbras a ser quien tiene las respuestas. La tarea, los toques de queda, como sacar la tinta de un cojín del sofá. Se espera que lo sepas. Pero esa noche, de pie fuera de la puerta de mi hija, no sabía qué decir. Podía oírla llorar. No un sollozo teatral y ruidoso, sino del tipo silencioso, como si estuviera tratando de evitar que se escapara. Esperé un momento antes de llamar a la puerta. June, soy yo. No respondió, pero entré de todos modos. Estaba acurrucada en la cama, con una almohada aferrada a su pecho como un salvavidas. Sus ojos estaban rojos, su cara manchada. Parecía más pequeña de lo que era esa mañana. Se acabó, dijo antes de que siquiera me hubiera sentado. Me van a echar del programa.
Nunca podré tener la carrera que quiero. Me senté en el borde de la cama. No se ha acabado. Vamos a arreglar esto. Encontraremos una manera. Ella negó con la cabeza. La abuela les dijo que lo robé, y el abuelo, él les dijo que me vio hacerlo. Su voz vaciló, pero no había ira en ella, solo confusión. Creo que solo la estaba protegiendo, ya sabes, porque la quiere. Asentí porque eso sí sonaba como mi papá, siempre listo para cubrir a mi mamá, ya fuera que abollara un coche o una reputación. Dijeron que el collar todavía tenía la etiqueta de seguridad. Por eso sonó la alarma. Eso fue interesante. Mi mamá no era descuidada. Si quería algo de una tienda, encontraría la manera de sacarlo sin público. Si la etiqueta todavía estaba puesta, significaba una de dos cosas: había sido descuidada o quería que la encontraran. En ese momento, asumí lo primero. Descansa un poco, le dije a June. Hablaremos más por la mañana. Por la mañana, Rowen y yo teníamos un plan. Bueno, yo tenía un plan. Rowen estaba allí para darme apoyo y evitar que dijera algo de lo que no pudiera retractarme. Dejamos a June en casa y fuimos a la casa de mis padres. Nada había cambiado. El gnomo de jardín desconchado todavía custodiaba el escalón de la entrada, y el olor a café demasiado hecho todavía se filtraba por las paredes como si hubiera reclamado residencia permanente. Mamá abrió la puerta, levantando las cejas cuando vio a Rowen detrás de mí. Esto parece serio, dijo, como si estuviéramos allí para venderle un tiempo compartido. Lo es. Entré sin esperar una invitación. Necesitas ir a la policía y decirles la verdad. June no va a asumir la culpa por algo que tú hiciste. Tú lo pusiste en su bolso. Su expresión no cambió. Pero mi papá, que había estado sentado en la mesa de la cocina, se enderezó. ¿Cómo te atreves a acusar a tu propia madre de esa manera? Su voz era aguda pero no sorprendida. Podría ir a la cárcel. Tu hija, primer delito. No le pasará nada. Debería defender a su familia. Me volví hacia él. Tiene 15 años, papá. Esto no es defender a su familia. Esto es asumir la culpa por algo que no hizo. Mamá hizo un gesto con la mano. Exactamente. Primer delito. No pasará nada. Es joven. Se recuperará. Yo he pasado por cosas peores y estoy bien. Todos están convirtiendo esto en un drama. No tiene por qué serlo. No es solo un hurto, dije. ¿Sabías que esto podría arruinar su programa? ¿Sabías cuánto significaba esto para ella? Ha estado hablando de ello durante meses. Los ojos de mamá se entrecerraron, un destello de irritación rompiendo su calma. Quizás sea lo mejor. No quiero que se meta en el trabajo policial. Ha estado caminando por ahí como si fuera mejor que todos. Ahí estaba. Sin cuidado, sin cálculo. Simplemente se le escapó. Esperé. No se retractó. Tiene 15 años, dije lentamente. ¿Estás diciendo que no querías que estuviera en el programa porque qué? Porque estaba orgullosa de haber entrado. Mamá se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Astrid siente que no puede estar a la altura. Calificaciones perfectas, programa perfecto, todo perfecto. No es justo para ella. No quiero que una nieta haga sentir pequeña a la otra. Por un momento, todo lo que pude oír fue el leve zumbido del refrigerador. Entonces la imagen volvió a mí. Un collar de oro que todavía llevaba su etiqueta de seguridad como una letra escarlata. Eso no fue un accidente, ¿verdad? Mi voz era ahora tranquila, casi demasiado tranquila. Eres demasiado experimentada para eso. Dejaste la etiqueta puesta para que la atraparan. Eso fue intencional. Papá negó con la cabeza. Por supuesto que no. Fue un accidente. Sonaba genuinamente sorprendido. Mamá no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era plana. Necesitaba una lección de humildad. Se lo merecía. La mano de Rowen se apretó alrededor de la mía debajo de la mesa. Creo que fue más para estabilizarse a sí mismo que a mí.
No nos quedamos mucho tiempo después de eso. No quedaba nada más que decir. Mientras caminábamos hacia el coche, pude ver a papá todavía en la cocina, sin mirarnos, procesando quizás, o decidiendo qué historias se iba a contar a sí mismo sobre lo que acababa de suceder. Rowan abrió el coche, pero me quedé allí un momento, mirando la casa en la que había crecido. El mismo revestimiento, las mismas ventanas. Pero me di cuenta de que había estado equivocada todos estos años sobre los cimientos. No se había construido sobre el amor o la lealtad, ni siquiera sobre esa versión defectuosa de la lealtad que a mi papá le gustaba llamar mantenerse unidos. Se había construido sobre algo completamente diferente, y ahora mi hija lo había sentido de primera mano. Condujimos a casa sin hablar mucho. Rowan me miraba de vez en cuando, probablemente esperando que rompiera el silencio, pero no lo hice. Cuando entramos en el camino de entrada, finalmente dije, ni siquiera intentó negarlo. Rowan solo asintió. Dentro, June estaba en la mesa de la cocina con una taza de té, hojeando uno de sus libros de procedimientos criminales como si pudiera estudiar para salir de la situación. ¿Cómo fue?, preguntó. No respondí de inmediato. Hablaremos más tarde, dije, porque aún no estaba lista para decírselo. No sobre el motivo, no sobre el hecho de que su abuela había orquestado todo el asunto. No hasta que hubiera descubierto qué iba a hacer a continuación. No dormí mucho la noche después de la confrontación. Seguía oyendo su voz en mi cabeza, firme, imperturbable. Necesitaba una lección de humildad. Se lo merecía. Robar era una cosa. Tenderle una trampa a mi hija era algo completamente diferente. Por la mañana, la decisión estaba tomada. No más pagar parte de su hipoteca. No más ayuda silenciosa para mantenerlos cómodos. Los había estado manteniendo a flote durante años, y ahora podían arreglárselas solos. Rowan no lo cuestionó. Bien, dijo. Que vivan con sus propias decisiones. Lo dijo mientras untaba mantequilla en una tostada, como si estuviéramos hablando del tiempo, no cortando el soporte vital financiero. De alguna manera, eso lo hizo aún mejor. También decidí ir a la policía, y no iba a ir con las manos vacías. No sabían que había estado grabando toda esa conversación en su cocina. No lo había planeado. Simplemente había dejado mi teléfono en el mostrador antes de que empezáramos a hablar. Quizás fue instinto. O quizás simplemente conozco a mi madre lo suficientemente bien como para esperar algo digno de recordar. Pero lo tenía todo. Mamá admitiendo que puso el collar en el bolso de June, diciendo que mi hija necesitaba una lección de humildad. La negación sobresaltada de papá. Al día siguiente, Rowan vino conmigo a la estación. No hablamos mucho en el coche. No era el tipo de recado sobre el que se tiene una charla trivial. Les di la grabación, les expliqué lo que había pasado y me fui. Nadie me dijo qué pasaría después. Así no es como funciona. Lo entregas, dicen que lo investigarán y te vas a casa preguntándote cuánto tiempo tardará. También pasas el viaje de vuelta tratando de no pensar en cuántas veces has estado en situaciones en las que lo investigaremos realmente significaba lo archivaremos y lo olvidaremos. No tuve que esperar mucho para saber que se habían puesto en contacto. Esa tarde, sonó mi teléfono. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? La voz de mamá era aguda, casi temblorosa. Colocaste pruebas a tu nieta. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Es un collar de oro y un informe policial falso. No es como olvidarse de regar las plantas de la casa de alguien, dije y colgué. Luego llamó mi papá. Necesitas arreglar esto, dijo. ¿Arreglar qué? ¿Sabes qué? Es tu madre y ahora es mayor. Esto podría ser serio para ella. Es una reincidente, Silvia. Una condena más y podría terminar en la cárcel, ¿quieres eso para ella? Es la abuela de June. Yo dije, esa niña debería estar defendiendo a su familia, no destrozándola. Tiene 15 años. Primer delito, no le pasará nada. Lo sabes. Pero tu madre ha estado robando toda su vida. Interrumpí. Si pasas décadas persiguiendo la emoción, quizás no deberías sorprenderte cuando te encuentres con las consecuencias, ¿quién sabe? Incluso podría encontrarlo emocionante. Hubo una pausa más pesada que la anterior.
No lo dices en serio, dijo. No respondí. La familia extendida intervino a continuación. Mi tía dejó un mensaje de voz. Estás destrozando a la familia. Todos tenemos nuestros problemas. No los llevas a la policía. Un primo me envió un mensaje de texto, oí que tuviste una pelea con tu mamá. Espero que lo solucionen. Un tío envió un emoji de pulgar hacia arriba por razones que nunca entenderé. Ignoré todo eso. Aún no sabían lo del dinero. No sabían que les había cortado la ayuda. Eso llegaría pronto cuando el siguiente pago no llegara. En lugar de culpa, sentí alivio. Alivio físico real. Como si alguien acabara de levantar un ladrillo de mi pecho que había estado cargando durante tanto tiempo que olvidé que no era parte de mi cuerpo. Es extraño lo pesado que puede sentirse ayudar cuando se espera en lugar de apreciarse. Y si ese ladrillo les cayó justo en los dedos de los pies cuando los solté, bueno, ellos fueron quienes construyeron el muro en primer lugar. 6 meses después, el polvo se había asentado, al menos de nuestro lado de la valla. El caso de mamá pasó discretamente. No me senté en la sala del tribunal. No lo necesitaba. El resumen del tribunal me lo dijo todo. Hurto menor. Collar chapado en oro de $65 con una piedra de circonia cúbica, todavía con la etiqueta cuando se encontró en el bolso de June. Presentar un informe policial falso. La declaración que dio diciendo que había visto a su nieta robarlo porque no era su primera vez frente a un juez y porque no había mostrado exactamente remordimiento. Le dieron 3 meses en la cárcel del condado. Papá vino a mi puerta a mitad de su sentencia. Se quedó allí como un hombre enviado en una misión en la que no creía. Es tu madre, dijo. Solo tienes una. Esperé. Tiene una condición. No puede evitarlo. Papá, dije, robar es una cosa. Tenderle una trampa a una niña es otra. Eso no fue una compulsión. Fue una elección. Se fue sin decir otra palabra. Cuando salió, los cambios llegaron rápido. La casa se puso a la venta en cuestión de semanas. Sin mi ayuda, no podían mantenerla. No fui a la jornada de puertas abiertas. No necesitaba caminar por habitaciones vacías para saber exactamente lo que habían perdido. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No los visité allí. La vida siguió adelante. Rowan y yo dejamos de hablar de mis padres por completo. June se lanzó de lleno al programa de exploradores de la policía, y de la única manera que ella sabe, trató cada patrullaje y juicio simulado como un caso real. Una noche anunció durante la cena, he decidido estudiar derecho penal, y no solo porque es interesante, sino porque la gente merece a alguien que luche por ellos. Sonreí. Entonces sigue luchando donde importa. No sé si volveré a saber de mis padres. No sé si quiero hacerlo. Pero sí sé esto, algunos lazos familiares están hechos para ser cortados. Y una vez que lo has hecho, el aire es más limpio, la luz es mejor, y finalmente puedes ver quién sigue de pie a tu lado. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte.